química, que va interrelacionando determinados objetos. Sin embargo, insisto, pueden abordar diferentes ciencias un determinado objeto. En todo caso, la delimitación de esa ciencia se da en función a aquello que es propio de ese campo de conocimiento. Eso es lo primero que debemos aclarar en el aspecto de la gestión. ¿Qué estudia la gestión? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Cómo estudia? ¿Quién es el sujeto? ¿Cuáles son sus técnicas y herramientas? ¿Cuál es el propósito de la ciencia? ¿Qué hace al problema principal de esa ciencia? En el caso particular de la ingeniería comercial, ¿qué estudia? ¿Cómo estudia? ¿Cuáles son sus técnicas y herramientas? ¿Cómo desarrolla la ciencia? ¿Cuál es la delimitación de esa ciencia? ¿Cuál es el objeto más particular? ¿Qué características tiene el sujeto? Entre otros. Bien, entonces nos vamos a remitir a respondernos a algunas de esas preguntas. Son varias preguntas que vamos a abordar en la respuesta inicial del desarrollo de esta unidad temática. Entonces, por lo que es el objeto de estudio. Es una ciencia, decíamos, para ser considerada como tal, debe tener su propio objeto de estudio. Que otras ciencias no aborden eso. Y solamente este campo del conocimiento trabaje sobre ese objeto de estudio. Y para esto nos vamos a remitir a identificar la clasificación de las ciencias. Nos va a ayudar a definir cuál es el objeto de estudio sobre la base de la clasificación o tipología de la ciencia. ¿Sí? Por ejemplo, el autor al que hace referencia, Mario Bunge, explica la existencia de ciencias fácticas y formales, las ciencias fácticas o naturales, sociales, etc. Nosotros nos vamos a remitir a la clasificación que en coincidencia proponen algunos autores respecto a la clasificación sobre la base del tipo de objeto de estudio. ¿Cómo y cuál es el objeto de estudio? Y en función a eso han clasificado las ciencias, ¿no? Entonces hay ahí una clasificación que identifica 3 campos del conocimiento humano sistematizado, de todo lo que conocemos de la realidad circundante, ¿no? Ciencias de la naturaleza, ciencias naturales, para bien que estas son ciencias fácticas, ciencias de la sociedad y ciencias del pensamiento. Definiciones más interesantes respecto a cómo se caracteriza conceptualmente la ciencia. Indica que la ciencia es la actividad investigadora del hombre orientada a obtener conocimiento sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Pues todas las ciencias están clasificadas. Es más, cuando vemos la universidad pública, nuestra universidad, vemos que han utilizado parcialmente estos criterios de clasificación para formar las facultades, ¿verdad? La Facultad de Ciencias Económicas, Ciencias de la Sociedad. ¿No? La Facultad de Derecho parte de las ciencias de sociedad. El área de Medicina como ciencias de la naturaleza. Y así sucesivamente, aunque por fines políticos no se respeta adecuadamente esta caracterización de clasificación de las ciencias. Entonces, en las ciencias de la naturaleza, su objeto de estudio tiene
carácter abstracto, concreto, es objetivo. En muchos casos es material. El caso en particular de la astronomía, objeto de estudio es concreto, es objetivo, los astros, la biología, la genética, el gen, y podemos observar inclusive de manera material, ese es su objeto de estudio. ¿Verdad? Entonces, usted seguramente tiene muchos más ejemplos en ese campo. En el tema particular de las ciencias del pensamiento, algunos ejemplos, por ejemplo, la filosofía, la ética, parte específica de la filosofía. Luego tenemos, puede ser la matemática. El objeto de estudio tiene carácter abstracto. Es una abstracción mental. Más subjetivo. Objetivo. Por ejemplo, en la filosofía, la idea. ¿Alguno de ustedes ha visto pasear por la calle una idea? O en el caso particular de la matemática, las proposiciones matemáticas que nos ayudan a interpretar la realidad con su método fundamental, que es el método numérico. Con números pretendemos explicar la concepción de lo que nos rodea, la naturaleza, la sociedad, a través de modelos matemáticos. ¿Sí? Entonces tienen carácter más abstracto, o en el caso particular de la ética. El buen hombre, que diferencia la bondad de la maldad en una convivencia armónica con sus semejantes, como objeto de estudio, carácter abstracto. Porque para lo que uno es bueno, para otros puede no serlo, y no podemos observar también ese tipo de objetos, pero sí sus consecuencias. Bien, ¿qué ocurre en el campo de las ciencias sociales? Hay determinadas ciencias acá, de las miles que como profesiones define la UNESCO. Estamos tratando de utilizar un criterio de agrupamiento muy global. En cuanto a las ciencias de la sociedad, como es, por ejemplo, la administración, ¿verdad? La contaduría pública, la ingeniería comercial también. Campo de conocimiento, derecho. La economía, etcétera. En ciencias. Ya les comentaba hace un momento, ¿no? Hay un clasificador de profesiones que identifica a miles de profesiones. No estoy hablando de cientos, de miles de profesiones, algunas emergentes, pero al final van a circunscribirse a ser o social, con una orientación más natural, o social con una orientación más hacia el pensamiento, o social con una orientación más hacia las ciencias naturales, como decía hace un momento. O en cualquiera de esos campos. ¿Sí?
En este caso en particular, el objeto de estudio para este tipo de ciencias son los procesos. Secuencia lógica de pasos. Los procesos. Procesos económicos, procesos jurídicos, procesos comerciales, procesos de control, procesos administrativos. Aquello que se hace dentro de la organización. De los cientos de procesos o tipos de procesos que existen procesos culturales, procesos sociales, procesos naturales, etcétera, ¿no? Que bien reflexionábamos que los procesos es una secuencia de pasos, ¿no? La gestión enfatiza en los procesos de gerenciamiento. Este es su objeto de estudio, los procesos de gerenciamiento. ¿Pero qué entendemos por procesos de gerenciamiento? Aquellos que permiten convertir insumos en resultados. Eso es lo que se hace en la organización. ¿Sí? Insumos que ingresan y a través de procesos se convierten en productos o servicios. Se convierten en productos o servicios. El caso particular de una panadería ingresa principalmente como harina, un macroproceso, y a través de procesos de producción, de comercialización, procesos administrativos, hemos convertido esos insumos en un producto concreto que es el pan. De manera global se puede dar como en ese macroproceso o procesos más particulares que se desarrollan en cada uno de los departamentos, unidades, áreas o gerencias de la organización, en el que se convierten, por ejemplo, en el caso particular de los procesos contables, insumos en resultados, en productos o servicios. El insumo inicial sería los documentos mercantiles. Los documentos mercantiles a través de procesos contables, como es el caso de la recopilación de la información, el ordenamiento, el registro en libros contables, los ajustes contables, se convierten esos insumos en productos o servicios. Y así se da dentro de la organización cientos de procesos de gerenciamiento que en la práctica resultan ser el objeto de estudio de la ciencia de la gestión. A eso se dedica. El estudio de los procesos, que es su componente fundamental, su objeto, el qué estudia. Pero estos procesos de gerenciamiento tienen también cierta particularidad. No son cualquier proceso, sino que ayudan a crear valor. Son procesos que ayudan a crear valor. Insumos, en el caso del ejemplo que manejaba de la panadería, que pueden ingresar por un valor de 500 bolivianos, varios tipos de insumos, materiales, energía, información, etc. El costo de los procesos en bolivianos, y voy a realizar a través de la venta mis productos, en este caso el pan, por un valor de 2.200. Entonces ahí he creado valor financiero por 700 bolivianos. Procesos que me ayuden a crear valor. Procesos de gerenciamiento que me ayuden a crear valor. Ese es el
el propósito fundamental de estudio de la gestión, ¿no? De manera genérica decimos crear valor, pero en sí existen dos dimensiones de esta creación de valor. Uno es el valor financiero, como en este caso la creación monetaria de 700 bolivianos, y otro es el valor social. Dependiendo de las características de cada organización, va a enfatizar en esa capacidad de crear valor, ya sea en lo social o en lo financiero. En esa panadería, por ejemplo, lo que me interesa es generar valor financiero, económico, tener utilidad, pero no descuida el componente social, que el pan que vaya a producir vaya a cumplir con condiciones concretas que desde la perspectiva de la teoría de la gestión se llama la responsabilidad social y empresarial. ¿Cómo ayuda a resolver ese producto o servicio una determinada condición concreta de creación de valor? En este caso, de resolver un problema de la sociedad, que no venda cualquier pan, sino que ayude a garantizar problemas de nutrición de los individuos. Tengo responsabilidad social con la comunidad. Y decía, dependiendo del tipo de organización, van a enfatizar en algún tipo de valor. En el caso particular de la universidad pública, por ejemplo, de esa ya estaba echando igual. Enfatiza en valores sociales. ¿Qué significa eso? Que la universidad pública centra su rol en la creación de valor social. ¿Y cómo se mide el valor social? Por la capacidad de resolver problemas de una determinada comunidad. No clasifica a la universidad entre las empresas estratégicas porque no crea valor financiero, como es el caso particular de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Ellos generan utilidad. La universidad dice, no genera utilidad. Ellos crean valor social. Pero están respondiendo a la necesidad de una comunidad respecto a la profesionalización de sus mejores cuadros, de manera que estos puedan constituirse en elementos dinámicos del cambio. Ustedes como profesionales que se han formado en una universidad pública deben coadyuvar en resolver los problemas de la sociedad, problemas de empleo, problemas de salud, problemas de emprendimiento, problemas económicos. Entonces el rol de la universidad está centrado en la capacidad de crear valor, fundamentalmente valor social o de cualquier organización. Y este es el objeto de estudio. De manera que estos procesos se van diferenciando, ¿verdad? Si es el caso particular de una universidad, ya no van a ser procesos de producción y de venta, van a ser procesos académicos, de formación, de investigación, de interacción. Se profundiza en las características concretas de los procesos de gerenciamiento en función a la particularidad concreta de aquello que en términos globales denominamos organización. Organización, ente, institución, empresa o el denominativo que le demos, porque es ahí donde se desarrollan los procesos de gerenciamiento. En muchas ocasiones, por ejemplo, trabajamos asignaturas como la conducta del consumidor, pero nos interesa la conducta del consumidor, el individuo, el sujeto, desde la perspectiva de su integralidad en un determinado espacio en el que desarrolla procesos de gerenciamiento, o en este caso en particular, cómo nuestros procesos comerciales van a afectar en ese individuo que es el destinatario de nuestro producto o servicio, que es el cliente. Siempre en esa dinámica, no desde la perspectiva psicológica de entender la personalidad del individuo
a objeto de poder abordar los problemas que les pueden suscitar aspectos de, por ejemplo, pueden ser de estrés, pueden ser problemas emocionales, ¿no? Sino en la medida en que tiene relación con los procesos de gerenciamiento. Ese es el marco con el que se debe trabajar. Creo que este aspecto es esencial en la medida en que nos vamos a ir respondiendo a varias de estas preguntas. Mira, esto. Bien, hemos abordado una primera pregunta fundamental del aspecto epistemológico, que es la definición de cuál es la delimitación de la ciencia de la gestión en términos generales, y la ingeniería comercial es parte de la gestión específica. Ya no estudia los procesos de gerenciamiento globales, sino se enfatiza en un campo en particular. Eso les dejo para que ustedes vayan reflexionando. Como comentaba hace un momento al iniciar nuestras actividades, voy a socializar este videíto para que puedan ustedes profundizar más este tema, además de literatura complementaria, y la definición de nuestra primera tarea, que lo voy a habilitar en el transcurso de a más tardar, estimo, hasta las 2 de la tarde. Tengo todavía una sesión más, y después de esa sesión voy a habilitar la primera tarea. No sé si tienen alguna pregunta, estimados jóvenes, antes de concluir nuestra sesión. Dicen, buenos días, una preguntita. La tarea que ¿para qué día tenemos que entregarla?